Scarface de Brian De Palma es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, aunque también una de las más mal interpretadas hoy en día, en gran parte por la glorificación de Tony Montana y del crimen organizado. Desde su primera aparición, Tony deja en claro quién es, cínico, violento y con una sed inagotable de reconocimiento, incluso si este solo puede obtenerse mediante la traición, el asesinato o la locura. Por eso su escena final resulta tan poderosa, no porque muera, sino porque en ese momento deja de ser la imagen del capo triunfador y queda reducido a lo que siempre fue, un peón más dentro de una estructura criminal inmensa y despiadada. Siempre hay alguien por encima, alguien más sádico, alguien más dispuesto a todo. Está de más decir que el mundo criminal no funciona como suele presentarse en estas películas, ni mucho menos en otros medios. Pero cuando la violencia viene acompañada de una criminal sensual en mini shorts, destruyendo botes a balazos en medio de una caótica ciudad del sudoeste asiático, la fantasía parece cambiar. Black Lagoon vende esa misma premisa, un mundo sin leyes donde el criminal puede reinar. Sin embargo, al igual que Scarface, termina erosionando ese mito. Aquí no hay ascenso, ni imperio, ni legado. Solo una lucha constante por la supervivencia hasta que incluso esa idea termina por desaparecer. Ok, quizás me pase un poco con esa comparativa porque tan solo ver Black Lagoon te das cuenta que sus verdaderas referencias son el cine asiático, especialmente el hongkonés que durante la década de los 80 y los 90 proliferó un género conocido como Heroic Bloodshed o matanza heroica por su traducción más aproximada. Películas que mostraban a criminales como figuras trágicas, una enorme cantidad de violencia estilizada y coreografiada y un mundo donde la redención, por más tardía que ésta sea, es posible. En este género proliferan muchas de las mejores cintas del crimen asiático como The Killer, la obra maestra del legendario John Woo, una película que apenas vi para este análisis y he de decir que encontré muchas referencias que más tarde vería en el anime, como los ya quemadísimos tiroteos a 2 pistolas y en otras vestimentas que dejan en claro el gusto del autor por este género. Rei Hiroe, el creador, no parece tener una trayectoria más amplia fuera del mundo de Black Lagoon, pero ya desde sus escasas obras periféricas se puede notar la fuerte influencia tanto del cine oriental como del occidental. Básicamente podemos decir que la obra a analizar el día de hoy quería hacer algo que se sintiera como una película de acción de Hollywood convertida en manga, pero introduciendo como personaje principal a un cualquiera. Esta es la historia de Rock, un salaryman que tras un viaje de negocios al sudoeste asiático es secuestrado por una banda de piratas y mercenarios conocidos como la Compañía Lagoon. Estos se convierten en la puerta que da pauta a un submundo del cual Rock no conoce nada en absoluto y que al final terminará hundido hasta el cuello. Y esta simple premisa es más que suficiente como para describir la trama de un anime hijo de su tiempo. Los animes de la primera década de los 2000 tenían algo especial, no solo porque se atrevieron a mostrar otra clase de historias, a meter tramas más complejas o a tratar temas políticos, sino porque empezaron a mostrar personajes inmorales como los protagonistas de estas fantasías sádicas. Como ya mencioné, Rock se convierte en la puerta para que el espectador pueda conocer la vida de un criminal en este mundo. Es así que tras ser abandonado por la compañía a la que había dedicado su vida, este ya no tiene razones para volver a Japón, donde no será más que un fantasma. Resulta algo apresurado que sin más, Rock decida unirse a la banda, cuando ya de entrada sabrá que ahora su vida se basará en actos tan viles como el secuestro, asesinato, tiroteos, saqueos a botes. Y si bien también puedo arrojar el chiste sobre quién no le gustaría estar en la banda teniendo un jamón como Revy al lado, es cierto que la decisión de Rock parece la más simple para un salaryman en cualquier serie animada, porque ya no quiere trabajar en una empresa japonesa. Es bien sabido que aquellos jóvenes nipones que recién comienzan su vida laboral pronto se topan con el exigente y a veces mortal cultura del trabajo, una de largas jornadas diarias sumamente hostil y estresantes al punto del burnout. Visto de esta manera, la salida del mundo criminal parece la única viable para Rock. En Black Lagoon todos los personajes llegan ahí por algo, todos cargan un pasado que pocas veces se aborda, pero mediante matices puede llegar a entenderse. Por ejemplo, el líder de la Compañía Lagoon, Dodge, es un veterano de la guerra de Vietnam que, tras el retiro, la vida ordinaria le ha dado la espalda. Los años le han curtido para ser uno de los personajes más pragmáticos y calmados de la serie. Por otra parte está Benny, el mecánico e informático de la banda, quien no tiene reparo en mencionar que al igual que Rock, fue arrastrado a este mundo, pero sin razones verdaderas para convertirse en un asesino. La deuteragonista, la imagen de este anime como no podía ser otra, es Revy, una sinoamericana apodada en este ecosistema como Dos Manos,
debido a su habilidad para manejar 2 pistolas Beretta modificadas, y que hablando de esto, la serie en todo momento se jactará de utilizar modelos exactos de armas del mundo real, gracias al fanatismo de Rei Hiroe por las mismas. Reby no solo se presenta como el personaje más capaz de la tripulación, sino que a diferencia de otros arquetipos ya previamente vistos, ella sin reparo no deja de ser una verdadera antisocial en todo sentido, teniendo un gusto por asesinar sin más. Fuera de ser un personaje edgy más que rondó por aquella década, lo cierto es que se convirtió en uno sumamente fascinante por el hecho de no soltarnos desde el inicio el turbio pasado que intenta justificar su actuar. Ruan Lumpur es el paraíso criminal donde se desarrolla la mayoría de la historia. Una ficticia ciudad posiblemente en Tailandia que se convierte en el claro ejemplo de la degradación de las instituciones, de la moral social y a grandes rasgos el mayor ejemplo del estado fallido. Ruan Lumpur se convierte en un intento moderno de la isla de los ladrones, donde hay que tener carácter y estómago para habitar. La presentación de este turbio lugar se da en el episodio 3, donde el primer atisbo tan solo acercarse a la costa es ver la imagen mutilada de un Buda, una estatua desprovista de la mirada para juzgar lo que sucede dentro de sus fronteras, pero además porque Ruan Lumpur se convierte en una disfrazada crítica al legado colonial. Quiero manejar esta parte con pinzas porque en ningún lado encontré información confiable, pero está claro que existe un legado, sobre todo racial gracias a los años de ocupación europea, pero también japonés. En Ruan Lumpur es normal encontrar escombros de antiguos acorazados de la era de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo el ejército imperial japonés ocupó el sudoeste asiático bajo la mentira de liberar de las garras coloniales a los pobladores, pero en el proceso solo precarizar las condiciones de vida, saquear los recursos locales a favor de mantener la maquinaria de la guerra, y sin embargo, siendo Rock el único japonés presente en la obra, no hay ni de cerca una reflexión o crítica referente al legado imperial que pesa sobre su nacionalidad. Pero para sonar más mamón, vamos a meter un poco de teoría. Este señor es Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco que habló de la modernidad líquida, es decir, una época donde nada es estable, no hay valores, ni vínculos, ni identidades, todo fluye y se disuelve. En Black Lagoon la violencia no es solo un espectáculo, en Ruan Lumpur la violencia es un lenguaje, matar, traicionar o sobrevivir no son actos ni buenos ni malos, solo formas de existir. En esta ciudad no hay ley que valga, ni presencia fuerte de un organismo institucional. En la modernidad líquida los vínculos humanos son frágiles, por eso Reby en los primeros episodios no parece querer formar una conexión con Rock, porque sabe que al igual que el resto de sus relaciones, es desechable. Si Bauman hubiera podido ver Black Lagoon, lo podría haber dicho que muestra un presente con el disfraz de una ciudad sin ley, porque cuando todo se vuelve líquido, el resultado no es la libertad, sino el vacío. Vaya, parece que el uso práctico de la sociología en el mundo de verdad solo es para hablar de dibujitos. Ok, retomando, en Black Lagoon nadie es enteramente bueno ni malo. Otros personajes destacables son Balalaika, la jefa de la mafia rusa en la zona. Hotel Moscú, como se llama, parece fungir como ese organismo que tanto necesita la ciudad. Cuando algo se desata, siempre son ellos los que calman la situación, y son quizás lo más cercano en este mundo a la burocracia que tanto parece conocer Rock. Este intenta mantener sus principios, pero la ciudad lo obliga a adaptarse. Por ejemplo, busca mediante la paz el asalto de un buque o una negociación entre familias criminales como traductor. Lo cierto es que Rock bien podría ser el cerebro del grupo, pues sirve de contraste a la manera impulsiva de Reby para actuar, como en el episodio 7, donde no habría obtenido el encargo de armas por parte de las monjas, de no ser por las palabras de este. El momento en el que el anime parece mostrar sus verdaderos colores ocurre a partir del episodio 4. Aquí comienza una de las tramas más conocidas de la serie, la de los neonazis. En este episodio la compañía Lagoon recibe un encargo para recuperar una antigua pintura de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, hundido en medio del mar. Sin embargo, no son los únicos, pues un grupo de entusiastas del Tercer Reich buscan recuperarla de igual manera al tratarse de un símbolo de su legado. El episodio concluye con la victoria de estos últimos, pero ganar una batalla no les garantiza la guerra. Reby y Dodge se infiltran por la noche en su barco y empiezan a masacrarlos uno por uno. Y bueno, puedo decir que esta primera masacre en la serie está justificada, ¿verdad? Es decir, son nazis, los enemigos históricos y más clichés en el entretenimiento. Hasta Indiana Jones los incluyó para representar una amenaza real a la historia. El anime juega con esta idea, que el espectador disfrute la violencia hacia figuras consideradas socialmente despreciables, llegando a rayar incluso la imagen de lo patéticos que son, debido a no mostrar resistencia, ni mucho menos el supuesto valor histórico que buscan perpetuar. Pero el verdadero peso en esta trama tiene que ver con la pequeña charla que tienen Reby y Rock
sobre lo que en realidad significa la memoria de los cadáveres. Contaré una historia perfecta para un momento como este. Permíteme que te explique un pequeño secreto. El dinero. Aparte de ese, cualquier otro valor no es más que basura. La primera quiere aprovechar el descenso para robar todo lo que pueda, pero donde Revy ve tesoros, Rock ve recuerdos, valor sentimental. La discusión termina con Revy dejándole en claro que la ideología en práctica no es más que palabrería en un mundo sin moral ni reglas. Y a ver, no será la primera vez que estos dos personajes choquen en pensamientos. Rock y Revy crecieron en ambientes distintos, lo que propicia percepciones del mundo también distintos. La maldad es inherente a la vida, ¿o no? En el episodio 7, luego de un día que parece de lo más aburrido para los estándares de Ronan Umpur, ambos protagonistas se sientan a comer. La discusión escala hasta que Revy revela estar molesta por el hecho de que Rock siga trabajando con ella. Le espeta que está en un mundo al que no pertenece y que, a diferencia de ella, nunca tuvo que crecer entre carencias y violencia constante. Y si bien eso es cierto, Rock termina argumentando algo importante. El sufrimiento no es directamente proporcional a la libertad que uno tiene para ejercer violencia sobre otro. Es decir, el simple hecho de haber tenido una mala vida no justifica convertirse en un asesino o un sádico, ni siquiera en un mundo como el de Black Lagoon. Rock bien podría verse como un turista de este mundo. Es libre de irse cuando quiera porque aparentemente tiene una vida en Japón que bien podría intentar reconstruir. Pero Revy y otros personajes, no, todos los personajes están marcados por el trauma. Balalaika, antes de convertirse en la líder de la mafia rusa, fue un instrumento del Estado, tal y como el grupo Wagner en la actualidad. Ella exportó la violencia a varios países subdesarrollados, y al no conocer otro mundo que no sea el del asesinato, muchas opciones no tenía. Otro personaje que comparte una idea similar es Roberta, una sirvienta de origen colombiano que hace su presentación en el episodio 8. Ella viene a salvar a su dueño, el hijo de un importante narcotraficante sudamericano. Roberta, al igual que Balalaika, tiene un pasado atroz, pues ella se unió a un ejército revolucionario que más pronto que tarde reveló sus verdaderas intenciones de subyugar y masacrar, bajo la excusa de derrocar a una dictadura, y que ahora purga su pasado viviendo como una humilde sirvienta, pero sin dejar de lado lo único para lo que realmente es buena en este mundo, y también porque es la Terminator en este lugar. A final de cuentas, todos tienen que ganarse el pan como puedan, y este mundo no busca glorificarlos, pero sí darles estilo porque, oye, son asesinos y criminales en general, pero qué grandes diseños tienen. En el episodio 16, 17 y 18 aparecen varios de estos personajes cuyas apariciones son pequeñas, al menos en el anime, pero que ya dejan de constancia cómo pueden vivir tantas personas desquiciadas en un solo entorno como Ronan Umpur. En cierta manera, esta colección de episodios me recuerda mucho a esa época donde imágenes como estas tenían sentido. Era la época edgy, donde el gore volvió a tomar un segundo aire en la animación japonesa, o donde pretendían que el camino a la madurez era hacer series con personajes sin un ápice de moralidad. Al final, Black Lagoon se convierte en uno de esos animes cuyo atractivo principal son las muertes como espectáculo, ya sea corporativo como los antiguos jefes de Rock o en el mundo criminal. El sistema siempre aplasta a los individuos en objetivos superiores, planteando preguntas profundas sobre el valor de la vida humana. En los episodios 13, 14 y 15 se vive uno de los arcos más oscuros de este anime. La aparición de unos misteriosos mellizos pone en alerta a todas las mafias de Ronan Umpur, especialmente la de Hotel Moscú. A través de una parafernalia casi de mito, estos mellizos son unos monstruos insaciables de sangre, asesinos experimentados cuyo origen se sabe poco, y es precisamente por eso mismo sus acciones son más aterradoras. La relación de ambos hermanos resulta enfermiza desde cualquier punto que se vea, ya que parecen practicar el incesto y trasvestirse en un enigmático rol de géneros no definido. Resulta que este arco es uno de los más recordados por todos aquellos que vimos Black Lagoon, no solo por lo ya presentado o la manera en la que pocas veces puede verse a la mafia más poderosa, la rusa, quedar en jaque, sino por la escena de la fuente. Aquí Balalaika encara a uno de los gemelos, a quien cuestiona y le da una lección sobre el mundo al que se llegó a meter. En un mundo donde no perdonan incluso la vida de un niño, es uno sumamente podrido. Y Rock, quien es la brújula moral en este retorcido lugar, reconoce que fuera de la pasiva vida de su país, en el mundo de afuera, la guerra, el crimen y las estructuras porosas pervierten hasta las almas más puras, los niños.
Y mira, no voy a negar la enorme devoción que tiene el fandom de este anime por Balalaika, pero ella es más que un atractivo personaje. Como ya se mencionó, todos tienen un trauma que acarrean, sin importar qué tan bellas sean. El pasado pesa más que otra cosa. El de Revi en especial no es revelado hasta mucho tiempo después, donde se descubre que mató con sus propias manos a su abusivo y alcohólico padre. Al final parece que ella intenta compensar su lugar en la tierra mediante su propio egoísmo convertido en mero hedonismo. Volviendo a los episodios 4 y 5, Revi y Rock tienen en esta charla el significado de la vida, una que remonta a que el valor no se encuentra en la moral, ni los recuerdos, ni nada, sino es palpable como el dinero. ¿Para qué vivir? La crítica al capitalismo, por más pequeña que ésta sea, remarca cómo la ambición desmedida causa efectos colaterales en la humanidad. Aquí es donde Black Lagoon deja de ser solo un anime de mercenarios disparando en cámara lenta y se vuelve algo más incómodo. Porque si toda esta serie parece obsesionada con personajes rotos, con gente que ya no sabe vivir fuera de la violencia, con sujetos que convierten el trauma en identidad y el nihilismo en rutina, quizás no sea solo porque Rei Hiroe quería hacer un manga edgy en los 2000 con mujeres buenotas armadas y criminales bien vestidos. Quizás porque en algún punto él mismo ya estaba demasiado cerca de ese abismo. El propio Hiroe ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión, una batalla que comenzó alrededor de 2010 y que lo obligó a tomar pausas prolongadas en la serialización del manga. Según contó, hubo un momento en el que simplemente ya no podía seguir, no porque hubiera perdido el gusto por Black Lagoon, sino porque su mente dejó de cooperar. Sus pensamientos se volvieron difíciles de organizar, sus manos dejaban de moverse y sentarse a dibujar se volvió una tarea casi imposible. En sus propias palabras, si se hubiera obligado a continuar, habría terminado odiando la obra. Y esto ya de por sí sería una anécdota dura, si no fuera porque también explicó algo que hace que todo Black Lagoon se sienta todavía más pesado. Cuando dibujaba a ciertos villanos, decía sincronizarse con sus emociones, absorbía su dolor, se metía tanto en la cabeza de sus personajes que esa oscuridad terminaba por arrastrarlo también a él. A eso se le sumó la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre, agravado todavía más su estado emocional, hasta el punto de reconocer que llegó a contemplar el suicidio. No fue hasta que comenzó a medicarse que esa idea empezó a disiparse. Y honestamente saber eso cambia bastante la manera en la que uno ve esta obra, porque entonces Black Lagoon deja de sentirse únicamente como un producto de esa era donde el anime confundía madurez con cinismo, sangre y personajes moralmente destruidos. Sí, claro que tiene mucho de eso. Tiene el exceso, el fanservice, la violencia estilizada, el fetiche por las armas, el desfile de criminales imposibles y el encanto casi ridículo de una ciudad donde parece vivir la colección completa de asesinos del planeta. Pero debajo de toda esa superficie cool, hay algo mucho más triste. Hay una insistencia casi enfermiza en recordarnos que nadie sale limpio de este mundo. Ni Rock, que entra como espectador y poco a poco se vuelve cómplice, ni Revi, que convirtió el dolor en hedonismo y la rabia en personalidad, ni Balalaika, que jamás dejó realmente la guerra, ni Roberta, que intenta cambiar de vida sin dejar de ser el monstruo que el mundo fabricó, ni siquiera Ruana Numpur, que no es un paraíso criminal, sino un cementerio que todavía se mueve. Y eso es lo que más me gusta de Black Lagoon, que a pesar de venderte la fantasía del criminal libre, del mercenario sin patria, del disparo como respuesta y la moral abolida, al final hace exactamente lo contrario. Demuestra que incluso en un lugar donde aparentemente nadie obedece reglas, todos siguen atrapados. Por el dinero, por el trauma, por la violencia, por el pasado, por el sistema, por sí mismos. En este sentido, no es tan distinta de Scarface. Tony Montana jamás fue un rey, era solo un peón con delirios de grandeza. Y en Ruana Numpur pasa lo mismo. Aquí nadie manda de verdad, solo sobreviven un rato más antes de hundirse. Y si su propio autor terminó roto intentando seguir dibujando este mundo, entonces quizás el verdadero corazón de Black Lagoon nunca estuvo en las balaceras, ni en los barcos explotando, ni en Revi disparando 2 beretas. Quizás siempre estuvo en otra parte, en la idea de que cuando pasas demasiado tiempo mirando al abismo, eventualmente el abismo también empieza a dibujarte de vuelta. Y aquí acaba este video, que sí admito, no sabía cómo concluirlo y terminé citando a Nietzsche, y eso que nunca he leído a Nietzsche. Pero bueno, muchas gracias a todas las personitas hermosas que llegan a la parte final de este video y sobre todo a los nuevos del canal que llegaron después del video de Yutsuka. Bienvenidos sean y recuerden suscribirse porque tengo muchas ideas bien bonitas que pronto desvelaré. Ya saben que yo soy el García y les deseo un excelente día.